Otra medida de correlación es precisamente el coeficiente de correlación. Estamos observando un video que les voy a mandar el link para que lo busquen y vamos a hacer ahorita el cálculo del coeficiente de correlación, pero quiero que se ubiquen en el siguiente apartado. Si el resultado del cálculo de correlación nos da entre 0.9 y 0, se dice que hay una correlación nula. El coeficiente de correlación se caracteriza porque sí nos va a dar la fuerza con la cual una variable está relacionada con otra. Vamos a ver del ejemplo de la página 74 que el peso y la edad están o no correlacionadas, y si lo están, ¿con qué fuerza? Sí, según el resultado que nos dé. Si el resultado nos da entre 0.1 y 0.19, ya sea positivo o negativo, el positivo y el negativo lo único que dan es el número de datos que caen por encima de la recta o por debajo de la recta. Entonces, no importa si es positivo o negativo, lo importante aquí es el valor absoluto, por así decirlo, que nos da el coeficiente de correlación. Si la covarianza nos dio positiva, el coeficiente de correlación también va a ser positivo. Ahora, lo importante es en qué escala está. Si nos da entre 0.10 y 0.19, se dice que tiene una correlación muy débil. Entre 0.20 y 0.49 es débil, entre 0.50 y 0.69 es moderada, entre 0.70 y 0.84 es significativa, entre 0.85 y 0.95 es una correlación fuerte y entre 0.96 y 1 es una correlación perfecta. Esto es de gran significado para una investigación porque si tenemos una correlación perfecta, acabamos de descubrir dos variables que se relacionan entre sí y el afectar una va a afectar a la otra y entonces podríamos someter en control ese fenómeno. Vamos a suponer que es la vacuna. Imagínense que encontraran una correlación perfecta entre que los que les da COVID es porque hay por ahí algunos estudios que es por el tipo de sangre, ¿no? Que es porque son A positivo en vez de ser O positivo. Si encontraran una correlación perfecta entre el tipo de sangre y a quienes les dan el COVID, encontrarían la razón fuente y podrían diseñar vacunas estratégicamente calculadas. Entonces es muy importante saber con qué intensidad dos variables se interrelacionan. Para esto, entonces, regresamos a nuestro ejemplo de la página, ahora estaríamos en la página 75, y la fórmula de correlación dice que se va a necesitar conocer la covarianza de XY, que ya la tenemos, es 0.77, la podemos calcular con las tablas auxiliares y la fórmula o directamente con la función de Excel, y las desviaciones estándar de X y de Y. ¿Sí? Entonces regresamos a nuestro Excel. Si queremos conocer la desviación estándar de nuestra tabla original, es muy fácil. Le damos signo de igual. Seleccionamos esta función, desviación estándar M. Seleccionamos nuestro grupo de datos. Y ya tenemos la desviación estándar de peso. 6.73. Y ahora vamos a calcular la desviación estándar de la edad, la variable Y, 0.66. Entonces, por fórmula, el coeficiente de correlación nos dice la fórmula, repasamos la fórmula, dice que es la división de la covarianza entre el producto de las dos desviaciones estándar de las variables en cuestión. Podemos hacerlo en forma manual. La covarianza entre
el producto de las dos desviaciones estándar de las variables que estamos estudiando. Y nos da 0.172. También la podemos calcular por medio de la fórmula coeficiente de correlación. Escogemos nuevamente el conjunto de datos, coma, y el otro conjunto de datos. Cerramos el paréntesis y de la misma manera obtenemos el coeficiente de correlación. Lo más importante, pues, sí es conocer los fundamentos matemáticos de cómo se calcula y cómo la covarianza ayuda a determinar el coeficiente de correlación, es más que nada la conclusión. A partir de esta conclusión, nosotros estamos determinando que la edad y el peso tienen una correlación. Si es de 0.1, volvemos a las tablas de estándares. 0.1 se considera una correlación muy débil, ¿sí? Entonces se realiza la redacción de la conclusión de que el peso y la edad tienen una correlación muy débil entre sí. Significa que no estamos analizando las dos variables significativas, que busquemos otras variables. Podemos continuar desarrollando el modelo, sin embargo, no tendrá mucho significado este modelo porque desde aquí nos estamos dando cuenta que nuestro sesgo, las variables que elegimos, no son las significativas para este análisis. Quedo atenta a sus dudas.